Martes por la mañana, la rutina de siempre. Un café solo, doble, de esos que nos reinician el sistema operativo interno. Y bueno, la habitual revisión de la facturación de la nube. El momento crítico de la semana, sin duda. Totalmente. Ya sabemos cómo va esto. Quiero decir, ese ritual masoquista que los que estamos en este sector hacemos para asegurarnos de que no hemos hipotecado la empresa durante el fin de semana por culpa de un bucle infinito. Sí, sí. En algún despliegue que alguien dejó olvidado el viernes a las 6 de la tarde. Exacto. Pero este martes en particular, el panel de control tuvo un efecto muchísimo más estimulante que cualquier dosis de cafeína. Al mirar la gráfica mensual, llegó ese microinfarto, no, esa caída de presión a plomo en el estómago. Madre mía, el sudor frío. Yo lo conozco bien. Es que el coste de un puñado de instancias, unas simples y mundanas M5.large, había subido casi un 40% en el último año. ¿Un 40%? Un 40%. Casi hay que limpiar el café escupido sobre el teclado, te lo digo en serio. Es la reacción estándar. El pánico frío del responsable de infraestructura. Esa bofetada de realidad a las 8 de la mañana que no te la quita nadie. Ya, y la reacción humana es asumir la culpa. Obviamente. Empezamos a sudar frío pensando, a ver si alguien del equipo se ha dejado un entorno de desarrollo encendido desde las Navidades pasadas. O una transferencia de datos. Claro, una transferencia masiva hacia otro continente por un error tonto de configuración en un bucket. O peor, que nos han metido un minero de criptomonedas. Que pasa más de lo que nos gustaría admitir. Ya te digo. Pero no. Después de bucear por los pasillos oscuros y laberínticos del Cost Explorer... Que tiene tela la herramienta, por cierto. O sea, una herramienta que genuinamente parece diseñada por alguien que odia a la humanidad y la claridad visual a partes iguales. Pues ahí, escarbando, apareció una verdad mucho más siniestra. No había fugas. Cero fugas. Simplemente, XC2 se está volviendo silenciosamente más caro. Las instancias spot se han vuelto tan predecibles como un gato pisando chapa caliente. Sí, una lotería. Y ni hablemos de las CPUs verstables que se quedan sin aliento y empiezan a jadear a la mínima carga real de trabajo. Claro, es que es una erosión silenciosa. Quiero decir, no es un pico de tráfico anómalo por una campaña de marketing. Es la inflación estructural de mantener una arquitectura que, francamente, está empezando a pedir la jubilación a gritos. Totalmente. O sea, estamos pagando el mantenimiento de un dinosaurio, a precio de oro además. Y de eso exactamente vamos a hablar. Pero antes, la formalidad de rigor. Todo lo que voy a destripar hoy, con cariño, sale de un artículo de nuestro blog, nivelexilon.com. Allí está la versión seria y por escrito. Para quienes quieran los datos duros sin nuestros traumas matutinos. Exacto. Hoy vamos a diseccionar el detonante de este análisis, porque resulta que hubo un desliz, un patinazo monumental en un foro de Reddit. Un ingeniero senior publicó y borró en cuestión de minutos un archivo con un nombre maravilloso. Maravilloso y terrorífico. EC2 Phaseout Q4 2027.pdf. Y claro, ya sabemos que Internet no olvida, y menos en un subforo de tecnología, donde la gente hace capturas de pantalla de todo. Claro. Paurio de la nube y presentar a su sucesor un proyecto que opera en las sombras bajo el nombre de AWS Nucleus. Es fascinante, porque ese PDF fantasma, sea un despiste real, una filtración intencionada o una simple leyenda urbana de los foros, cristaliza una sospecha que, en el sector llevamos meses comentando en voz baja. Sí, ese run constante. Eso es. El declive de S2 no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Y para entender por qué alguien querría sacrificar a su gallina de los huevos de oro, al servicio que literalmente definió el concepto de infraestructura como código, pues tenemos que levantar el capó de las aplicaciones modernas y mirar los engranajes. Pero hay que ser cínicos aquí, porque EC2 ha sido como ese coche viejo y fiable, ¿no? Sí. Ese utilitario que lleva con nosotros 15 años, que nunca nos ha dejado tirados en medio de la autopista, pero de repente para ir a comprar el pan te exige gasolina premium, piezas de importación y, no sé, un ajuste de carburador mensual. Ya, es insostenible. Hay una cita en el artículo de Nivel Epsilon de un ingeniero de la trinchera que es brutalmente gráfica y resume esto a la perfección. Dice, a ver que la leo, ejecutar Machine Learning en tiempo real en el EC2 de hoy es como pedirle a un portátil de 2010 que edite vídeo en 4K. Lo hará,
pero gritará de agonía y más vale que tengas un extintor a mano. Es buenísima. Y muy real. La pregunta que surge es, ¿qué está pasando realmente a nivel de máquina? O sea, ¿nos hemos vuelto todos unos vagos absolutos desarrollando, añadiendo capas de abstracción innecesarias? ¿O es que la arquitectura subyacente de EC2 ya no da más de sí? Bueno, a ver, el debate sobre si la ingeniería de software moderna es perezosa da para otro análisis completo de 2 horas. Ya, eso daría para quejarnos un buen rato. Totalmente. Pero en este caso, la culpa no es del código per se. Es un desfase arquitectónico masivo, pero a nivel de CPU. Para aplicaciones monolíticas de propósito general, bueno, EC2 sigue siendo un caballo de batalla. El problema viene con lo moderno. Claro, el problema viene cuando miramos la anatomía de lo que hace una máquina virtual bajo el estrés moderno. O sea, EC2 se diseñó para una era donde arrancar un servidor tomaba minutos, y eso, ojo, se consideraba rápido. Madre mía, la prehistoria. Se construyó antes de que la industria decidiera que cada evento de un usuario, por minúsculo que fuera, necesitaba disparar un microservicio. Vamos a bajar a las trincheras físicas por un momento. Cuando levantamos una instancia EC2, o sea, ¿qué está ocurriendo realmente ahí abajo que cauce ese cuello de botella tan bestia? Pues ocurre un peaje computacional absurdo. Cuando el código se ejecuta, está hablando con un sistema operativo invitado. Vale. Ese sistema operativo invitado empaqueta la instrucción y se la pasa a un demonio de virtualización. Que ya es una capa extra. Exacto. Y ese demonio la encola en un hipervisor. Ese hipervisor, a su vez, tiene que coordinarse con el procesador físico real, interrumpiendo otras tareas, solo para pedir permiso de ejecución. Venga ya. O sea, la burocracia hecha silicio. Es burocracia pura. Cada vez que hay un cambio de contexto entre la máquina virtual y la máquina física, la CPU tiene que vaciar sus cachés y recalcular todo. Es como tener un traductor Que traduce a otro traductor. y eso es, para hablar con un tercero. Ese peaje se paga en ciclos de reloj perdidos. Y cuando hablamos de inferencia de inteligencia artificial que te debe responder en 3 milisegundos, pues ese hipervisor tradicional es un ancla de plomo. Te hunde. O sea, estamos obligando a una arquitectura diseñada para albergar bases de datos pesadas, monolíticas, a hacer malabarismos microscópicos para los que sencillamente no tienen los reflejos físicos. Efectivamente. ¿Entendido? Así que tenemos a EC2 agonizando en una esquina, resoplando con los ventiladores virtuales al máximo. Pidiendo la hora. Y en el otro lado, en modo sigilo, aparece esto que llaman AWS Nucleus. Supuestamente el reemplazo para el 80% de las familias de instancias de cara a 2027. Voy a usar otra definición del artículo que me parece, bueno, poesía pura. A ver. Si Lambda y Fargate tuvieran un bebé y ese bebé fuera criado por un servidor bare metal con un doctorado en rendimiento, tendrías a Nucleus. Es una analogía muy colorida, sí, pero técnicamente muy precisa, la verdad. Pero vamos a parar un momento, porque, a ver, los que llevamos años peleando con la nube ya hemos escuchado este discurso de la bala de plata demasiadas veces. Unas cuantas. Nos vendieron la misma magia con el concepto serverless. Nos prometieron que no tendríamos que gestionar servidores y al final, pues la complejidad simplemente se movió de la terminal de Linux al panel de facturación y a la maldita gestión de permisos IAM. El infierno de IAM, claro. Tal cual. Entonces, ¿cuál es la trampa aquí? ¿Qué hace que Nucleus no sea simplemente un ejercicio de marketing corporativo para cobrarnos más por el mismo ciclo de CPU? A ver, la diferencia radica en la destrucción de las barreras físicas. Nucleus ataca los 4 problemas fundamentales que hacen que los equipos de DevOps se tiren de los pelos de madrugada. El primero, y el que despierta más escepticismo siempre, es la supuesta eliminación de los famosos cold starts. Uf, los arranques en frío de Lambda. El marronazo clásico. El clásico. Ese momento en el que el primer usuario de la mañana hace una petición y el sistema parece, no sé, un adolescente despertando de una siesta pesada un domingo a las 5 de la tarde. Sí, que no sabe ni dónde está. Pasan segundos hasta que responde. Exactamente. Un arranque en frío ocurre porque el proveedor de la nube tiene que asignar espacio físico, montar un contenedor, arrancar un entorno de ejecución y finalmente cargar el código. Es un proceso pesado y lento. Ya, claro. Pues Nucleus elimina esto mediante instantáneas de memoria compartida, pero a nivel físico. No arranca un sistema desde cero. Lo que hace es mantener páginas de memoria precalentadas directamente en el procesador. O sea que ya están ahí listas. Eso es.
Cuando llega una petición, simplemente asigna esa memoria ya activa al hilo de ejecución. Es casi instantáneo. Vale, te compro que el arranque sea rápido, pero sigo pensando en el peaje del hipervisor que comentábamos antes. Si es un entorno gestionado, tiene que haber virtualización y, por tanto, lentitud en el acceso a los recursos puros, ¿no? Y ahí es donde entra el segundo pilar de Nucleus, que es el acceso directo al hardware, o lo que llamamos bare metal por debajo de la mesa. En lugar de pasar por toda esa burocracia del hipervisor clásico para acceder a los discos NVMe o a las GPUs, Nucleus utiliza una arquitectura distinta. Sin hipervisor. Sandboxing muy avanzado. Permite que el código toque los controladores de disco casi directamente, saltándose el peaje. Es rendimiento puro, pero manteniendo la seguridad del aislamiento. Vamos, que le quitamos al sistema al funcionario de la ventanilla que nos pedía el formulario por triplicado solo para leer un archivo. Literalmente. Lo despiden. Interesante. Pero, ojo, aquí viene mi mayor punto de fricción con esto. He leído en la documentación filtrada que esto utiliza autoescalado predictivo. ¡Ay! El autoescalado predictivo. Y perdón por el cinismo, de verdad, pero es que el autoescalado predictivo suena a humo corporativo en su máxima expresión. Todos hemos estado en un Black Friday viendo cómo los modelos telemétricos fallan miserablemente. Y tanto. Y el autoescalado reactivo empieza a lanzar instancias cuando el servidor ya lleva 10 minutos caído. O sea, es como llamar a los bomberos cuando ya solo quedan las cenizas del edificio. ¿Realmente esto funciona o es AWS esperando que su inteligencia artificial acierte de pura casualidad? A ver, tu escepticismo está completamente justificado. El autoescalado clásico mira métricas macro, ¿no? En plan, la CPU llegó al 80%, venga, arranca otra máquina. Claro, lo típico. El problema es que arrancar esa máquina toma 3 minutos, y para entonces el pico de tráfico ya te ha tirado la base de datos por los aires. Adiós, muy buenas. Exacto. Lo que hace Nucleus no es magia adivinatoria, es física aplicada a la escala. Analiza micropatrones en el tráfico de red, milisegundo a milisegundo, pero a nivel de conmutador, no a nivel de servidor. Vale, va un paso antes. Como no tiene que rentar un sistema operativo entero, puede permitirse adivinar y preposicionar recursos de ejecución en fracciones de segundo. Si se equivoca y el tráfico finalmente no llega, el coste de destruir ese recurso es cero, porque nunca fue un servidor real. Claro, o sea, el riesgo de equivocarse desaparece porque el coste de levantar la barrera es microscópico, no te cuesta dinero el error. Eso es, cambia la ecuación por completo. Y nos falta el cuarto elemento que parece ser el elefante en la habitación aquí, que es WASM o WASM. WASM, ese es un tema grande. Así es. Nucleus proporciona un entorno de ejecución nativo para WASM, y esto requiere un cambio mental muy profundo para los que estamos acostumbrados a la infraestructura actual. Tradicionalmente, pues usamos Docker. Claro. Empaquetamos nuestra aplicación con un trozo gigante de sistema operativo Linux, con sus dependencias, sus librerías, y lo enviamos entero a la nube. WASM, por otro lado, es solo el código compilado a un formato binario universal. Para visualizar esto bien, a ver si me sigues, Docker sería como llevarse una furgoneta de comida entera, ¿no? Con la cocina, los empleados y el fregadero a un evento, solo porque alguien podría pedir un perito caliente en algún momento. ¿Y WASM qué sería entonces? Pues WASM sería tener una máquina expendedora cuántica, por así decirlo, que se materializa de la nada en la acera exactamente en el milisegundo en que la moneda toca la ranura, te da el perrito caliente y desaparece sin dejar rastro. ¡Madre mía! La máquina cuántica de perritos. Me encanta. Es que es así. Un contenedor de Docker aísla el entorno creando espacios de nombres y redes falsas dentro de Linux, lo cual es muy pesado. Un módulo WASM, sin embargo, aísla la memoria linealmente de forma estricta. El módulo ni siquiera sabe que existe un sistema operativo debajo, ¿sabes? O sea, vive en la ignorancia total. Completamente. Solo sabe que tiene un bloque de memoria donde ejecutar instrucciones. Esto significa que los despliegues pasan de pesar megabytes o gigabytes a pesar kilobytes, y los tiempos de arranque caen de milisegundos a microsegundos. Es que esto es un cambio radical. No estamos hablando de iterar un producto o mejorar un servicio, estamos hablando de derribar el edificio entero y construirlo con materiales nuevos. Totalmente. La pregunta obligada es, ¿qué están haciendo los demás? Porque, a ver, Google y Microsoft no suelen quedarse mirando las musarañas en California mientras AWS reinventa la rueda. Están creando sus propios monstruos en laboratorios subterráneos. A ver, nadie está quieto, eso te lo aseguro. Lo que vemos con Nucleus es solo la punta del iceberg de una evolución tectónica que ya ha contagiado a toda la industria. Si miramos las piezas del tablero macroeconómico de la tecnología, vemos movimientos coordinados y masivos por todas partes.
Vamos a conectar esos puntos, entonces. Destapemos la conspiración de esta rebelión WASM en el sector. ¿Qué sabemos? Pues miremos a Google Cloud, por ejemplo. Se sabe por filtraciones en repositorios de código que están probando en betas muy restrictivas una variante de Cloud Run. Vale. Pero esta variante abandona por completo el contenedor Docker clásico, en favor de runtimes basados puramente en WASM, para cargas de alta velocidad. Adiós a la furgoneta de perritos en Google también. Exacto. Luego, Microsoft Azure lleva un tiempo difuminando la línea entre sus clústeres de Kubernetes y Azure Functions. Buscan esa misma quimera, ¿no? La potencia persistente de un contenedor con la agilidad microscópica de una función serverless. Y luego tenemos a Oracle. Uy, Oracle. Que es el indicador más sorprendente de todos, la verdad. A ver, siempre es un evento paranormal cuando Oracle hace algo que no sea enviar a un equipo agresivo de auditores de licencias a las oficinas de sus clientes para cobrarles un pastizal. Sí, tal cual. Pero es un buen termómetro del mercado, curiosamente. Oracle está inyectando millones de dólares para patrocinar herramientas de desarrollo de código abierto optimizadas exclusivamente para entornos nativos WASM. Venga ya, Oracle patrocinando código abierto moderno. Así es. Y cuando los gigantes monolíticos de las bases de datos corporativas empiezan a financiar esto, pues queda claro que no es una moda pasajera de 4 desarrolladores modernos en un garaje. Claro. El panorama general es cristalino. Toda la infraestructura de la nube está mutando hacia una computación de arranque ultra rápido que se sitúa justo en el medio del modelo serverless y la extrema complejidad de mantener un clúster de Kubernetes en pie. Que eso tiene tela también. Mucha tela. Están intentando eliminar los dolores de cabeza de ambos mundos de un plumazo. Es una explosión cámbrica, digital. O sea, pasamos del servidor de chapa que teníamos en un sótano a la máquina virtual, al contenedor y ahora, ¡pum!, a este módulo ejecutable instantáneo. Esa es la evolución. Pero claro, si sabemos que este asteroide viene volando a toda velocidad para extinguir a nuestros dinosaurios EC2, la reacción instintiva humana de quienes nos escuchan va a ser el pánico absoluto. Sí, el modo pánico se activa rápido. La tentación de entrar esta misma noche al panel, borrar todos los entornos de producción, intentar recompilar a la desesperada un monolito gigantesco de Java en WebAssembly, liar la parda y directamente huir a una granja remota a criar ovejas sin wifi. A ver, la opción de la granja siempre está ahí cuando un clúster se cae a plomo un viernes por la tarde. Eso no te lo voy a negar. Siempre nos quedará el pastoreo, pero bajemos a la tierra. Para quienes nos escuchan de camino a la oficina, que tienen que picar código hoy mismo y que, oye, simplemente quieren conservar su trabajo sin quedarse obsoletos de aquí a 2028, ¿cuál es la guía pragmática de supervivencia? Porque no podemos simplemente apagar el interruptor de S2 de la noche a la mañana. No, ni mucho menos. La guía de acción directa es no entrar en pánico, lo primero, y aprender a jugar a la política corporativa. El primer paso recomendado no es técnico, curiosamente, es puramente de ingeniería social. Ah, me gusta esto, cuéntame. Hay que convertirse en lo que en el artículo llamamos un susurrador de la nube. Esto implica invitar un café virtual al arquitecto de soluciones asignado por tu proveedor de cloud y, básicamente, exprimirle la información con mucha sutileza. Vuele, pero si se le pregunta directamente por Nucleus, te va a soltar el muro de silencio, ¿no? Exacto. Si dices la palabra prohibida, te sueltan el guión corporativo de relaciones públicas y te quedas igual. Lógico. Así que les halagamos el ego un poco. ¿Cómo sacamos esa llave de la beta privada sin levantar sospechas? Danos el guión exacto. Hay que usar las palabras clave exactas, sí. Hablar de frustraciones con la eficiencia de costes de EC2, por ejemplo, y preguntar muy casualmente si tienen, y cito textualmente, opciones de computación efímera de próxima generación en fase alfa o beta privada. Uy, qué bien suena eso. Muy profesional. Si perciben que tu equipo técnico tiene el nivel adecuado y, sobre todo, si hay un volumen de facturación detrás, las puertas de los entornos en la sombra empiezan a abrirse solas. Producción sobre él para ver a qué velocidad revienta todo. Exactamente, lo que nunca, jamás, bajo ningún concepto, debe hacerse. Ya me lo imaginaba. El segundo pilar de supervivencia es la cuarentena estricta. Las herramientas de línea de comandos tempranas de estas plataformas suelen ser muy inestables. Las pruebas deben ejecutarse en entornos estériles, completamente aislados. Con traje de materiales peligrosos. Sí. Es el momento de compilar microservicios auxiliares a WASM, medir tiempos de arranque reales frente a lo que dice el marketing, que siempre suele estar inflado, y validar si la promesa de rendimiento existe de verdad o es puro humo. Un entorno de preproducción hermético y con guantes de látex. Me parece lo más prudente.
Pero, a ver, seguimos teniendo el problema del sistema heredado, ese monolito enorme que es el que realmente paga las nóminas de la empresa y que sigue corriendo en EC2. ¿Cuál es el paso lógico para conectar ambos mundos sin romper la vajilla? Pues la arquitectura híbrida de transición. Las pruebas de concepto más exitosas documentadas hasta ahora muestran infraestructuras donde herramientas como Terraform manejan el tráfico a 2 velocidades. A 2 velocidades. Sí. Se mantienen los trabajadores heredados de EC2 manejando la carga base estable, ¿no? Ese tráfico plano, aburrido, que siempre está ahí y no da sorpresas. El trabajador incansable. Eso es. Pero a nivel de balanceador de carga, se configuran reglas específicas para que los picos repentinos o el procesamiento de colas asíncronas pesadas se desvíen directamente hacia esta nueva capa de computación microscópica y efímera. Ah, me gusta muchísimo esa imagen. O sea, no estamos matando al dinosaurio de golpe, le estamos poniendo un exoesqueleto moderno para que corra más rápido en las subidas. Es una metáfora perfecta, sí. Bueno, nos queda el argumento final, que es el más difícil. ¿Cómo venderle esto a la directiva de la empresa sin que nos miren como si habláramos Klingon fluido? El lenguaje universal de la supervivencia corporativa es, y siempre será, el dinero. Dinero, claro. Hay que estimar el ahorro económico con datos duros. Montar un script sencillo en Python, por ejemplo, que analice la factura actual. Lo que haces es cruzar las horas de CPU estáticas y ociosas que estamos pagando por tener los servidores encendidos. Mirando a las musarañas. Exacto, frente a lo que costarían exactamente esos mismos ciclos de reloj ejecutándose bajo demanda estricta en milisegundos con WASM. Y ahí sale la magia. Y tanto. Incluso asumiendo los precios especulativos de una versión preliminar de Nucleus, la brecha de eficiencia masacra al precio fijo de mantener un servidor EC2 encendido de madrugada sin hacer absolutamente nada. Claro. Quien presenta esa reducción de gasto en un PowerPoint al director financiero, te digo yo, que se gana el presupuesto anual para su equipo. Pasamos del marronazo de la factura al ascenso directo. Es brillante, la verdad. Pero alejando un poco el foco de las trincheras del día a día y del código, esto nos deja una reflexión más profunda sobre cómo envejece la tecnología. Porque, a ver, EC2 no va a apagarse con una cuenta atrás en rojo gigante de película de Hollywood. Será una desaparición geológica, lenta, de esas que no se perciben hasta que un día miras atrás y ya no está. Es muy cierto. De hecho, hay una anécdota lapidaria en la documentación que revisábamos hoy para preparar esto. A ver, cuenta. Un ingeniero senior de una empresa del Fortune 100 relataba cómo un par de sus desarrolladores más jóvenes, chavales recién salidos de la carrera, descubrieron un día instancias S2 en el sistema. Pobres. Pues resulta que pensaban genuinamente que S2 era algún tipo de herramienta de recuperación ante desastres en desuso. O sea, un respaldo manual anticuado que solo se usaba en caso de que Kubernetes fallara. Uf, duele físicamente escuchar eso. Te digo que instantáneamente me convierte en una anciana contando batallas sobre discos duros de platos giratorios y cables IDE. Ya, es un golpe de realidad tremendo, pero ilustra perfectamente la ley de hierro de la infraestructura. Las viejas glorias tecnológicas no tienen fiesta de despedida ni homenajes. Se hunden silenciosamente y se convierten en el estrato geológico. Claro, se tapan con tierra nueva. Se vuelven la capa base, el bar metal, sobre la que los nuevos depredadores como WASM salen a cazar. S2 es, para la nueva generación que entra ahora a trabajar, un simple detalle de implementación invisible. Una leyenda que ya pertenece a los museos de la informática. Amén a eso. Aunque, la verdad, hay algo fascinante en todo esto que no hemos tocado y que me vuela la cabeza. Si estos módulos de WASM pesan apenas kilobytes y arrancan en microsegundos sin necesitar sistemas operativos pesados debajo, o sea, ¿para qué necesitamos enviar los datos a un centro de datos masivo centralizado en Frankfurt o en Virginia? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Es que, ¿qué impide que las operadoras de telecomunicaciones empiecen a ejecutar nuestros backends enteros directamente en las antenas 5G de las calles? A lo mejor no estamos presenciando solo la muerte de EC2, sino el principio del fin de la nube como la entendemos hoy, dando paso a una computación distribuida de verdad en cada esquina de la ciudad. Es un concepto que da vértigo, la verdad. Supongo que estaremos aquí observando los próximos fósiles que vaya dejando este sector. Seguro que nos da para muchas más madrugadas de pánico revisando facturas. Y bueno, si te has quedado con ganas de ver los comandos exactos o la teoría sin mis divagaciones, tienes el artículo completo en el blog. Enlace directo en la descripción. Pásate por nivelepsilon.com. Nos escuchamos en la próxima inmersión.